Espero que valga la pena. Estamos llegando a la famosa playa Morgan que me dijeron de venir. Qué linda que está. Termino de grabar y me voy a meter. Está hermoso esto. En este video vamos a ver un poco más de Buda, pero en este caso lo que ya venía diciendo, que es el tema del casco antiguo. Ahora mismo estoy situado en una playa que es casi la última de la parte moderna y empieza lo que está acá atrás mío, que es el tema de la muralla. La playita donde estamos ahora. Esto está buenísimo. Hay un montón así de restaurantes que sobresalen sobre el mar. Ahora sí estamos en la parte que costea todo lo que es Starigrad, el casco antiguo. Está la muralla. Acá hay una pequeña playa y también como un lugar abandonado. No sé. Bueno, según cuenta la historia, Budva antes solamente era esto que tenemos acá al lado. Era todo el casco antiguo. Después con los años evidentemente creció. Se dice que fue fundada por los griegos en aquel momento y que después en la Edad Media, sobre el 1400, todo esto fue dominado por Venecia. Y tiene mucho sentido porque si se dan cuenta ahora cuando veamos las construcciones, es todo piedra romana, todo tipo de construcciones romanas. Estábamos escuchando recién a la guía turística que dice que toda esta parte que estamos viendo es donde se planificaba toda la estrategia militar. Tiene sentido porque se ve todo el mar y era donde se defendía la ciudad. No puedo creer que hayan pasado tantos años. O sea, el otro día le decía a un amigo, me remontaría aunque sea unos segundos para ver cómo era la llegada de invasores, ¿no? A través del mar. No, sería una locura ver algo así. Y también algo que hace sentido a todo esto es que, bueno, estamos en el mar Adriático y del otro lado está Italia. Con lo cual se entiende que la Edad Media hayan conquistado acá y hayan construido esta muralla. Después, ya en estos tiempos más modernos, después de la Primera Guerra Mundial, fue dominada por Francia, también Austria y creo que también Rusia. Así que, bueno, pasó por varios países. Aproximadamente en el año 1780, casi 1800, hubo un terremoto acá, muy grande, que devastó todo lo que es Starigrad, la ciudad antigua. Pero se reconstruyó. Sobre el 1800 empezaron a reconstruir todo lo que es el país y sobre todo toda esta parte de Budva y también Kotor, que es lo que ya veremos. Por eso que lo que yo comentaba antes cuando estaba recorriendo un poco, hay como diferencia tonalidades de las piedras, ¿no? Entre aquellas que llevan un montón de años y aquellas que, bueno, tienen más reciente, que igualmente es un montón porque 200, 300 años para nosotros ya es muchísimo tiempo. Una locura como se ve ahí abajo. Esta es la iglesia principal, pero hay como dos tonalidades y por eso decía antes lo del terremoto que fue reconstruida. Yo creo que es por eso. Acá estamos del lado de la muralla que ya está dando al río. Es una parte principal y es como una plaza principal dentro de lo que es la muralla. Y acá vemos cómo están preparando alguna especie de concierto o de algo. Saliendo por lo que es enfrente del mar. Increíble las vistas. Esta creo que es la última torre, que imagino que eran las de vigilancia para defender lo que era el pueblo. Quizás te pasa como a mí que conoces Serbia y Montenegro, es lo que más reciente nos suena a todos, ¿no? Bueno, a mí que me gusta el fútbol, sobre todo por el Mundial 2006, donde Argentina jugaba contra Serbia y Montenegro, justamente, y lo conocíamos como un único país. Perteneció primero al reino de Serbia y después a Yugoslavia. Estaba compuesto no solo por Montenegro y Serbia, sino también por Croacia, Bosnia, Kosovo, que nos suena mucho la guerra de los 90 en la que estaba metido la OTAN, Macedonia, entre otros países. En los años 90 se empieza a disolver todo lo que es la ex Yugoslavia y finalmente queda Serbia y Montenegro. Así que en el año 2006, pacíficamente y con una muy buena relación, terminan de abrirse y queda por un lado Serbia y por el otro lado Montenegro, que es donde estamos ahora. Voy a entrar a esta iglesia para ver qué hay adentro. Está vacía la iglesia. Está fresco acá adentro. Imagino que después del terremoto
habrá quedado así, la habrán reconstruido solamente las paredes. ¡Ah! No lo puedo creer. Bueno, como habrás visto acá, la verdad que todo es la estética muy romana, ¿no? Y tiene sentido. Todas estas murallas son del siglo XIV-XV y como ya comenté, esto fue creado todo por Venecia, cuando pertenecía a ellos. La verdad que está muy bueno acá adentro, pero no solo para visitar, sino hay un montón de restaurantes, bares para tomar algo, también tenés actividades de noche, hay fuegos artificiales. De noche es un espectáculo, como está todo iluminado todo esto. De hecho, no solo acá adentro lo ves, sino ya desde la parte moderna, cuando mirás para acá, ves todo iluminado y es una joya. Así que te recomiendo no solo venir de día, sino también venir de noche y venir varias veces, disfrutarlo en diferentes ambientes. Hay un restaurante que tenés para desayunar mirando directamente al mar, es un lujo. La verdad que venir acá, un lujo. Encontré un pequeño hueco, una salida a la playa acá. Allá queda Starigrad y la última playa y voy a hacer el caminito hacia la playa Morgan, que dice que está muy bueno. Bueno, ¿cuál es la historia de esta bailarina que tengo acá atrás, que están viendo en imagen? Se dice que esta bailarina era conocida en el pueblo porque venía siempre ahí a bailar esperando a su marinero. Tenía una historia de amor con un marinero que salía a trabajar en el mar. La historia cuenta que siempre la esperaba ahí haciendo una danza, pero el marinero nunca regresó. Así que bueno, en homenaje a esta historia le hicieron esta estatua. Pero hay un detalle más, dicen que si vos vas y la tocas, lo que va a pasar también es que te va a dar suerte en esta fase del amor, así que vamos a ver si la tocamos ahora. Estamos llegando a la famosa playa Morgan que me dijeron de venir. Qué linda que está. Me preguntaron por qué este destino, ¿no? Que no es tan habitual a la hora de viajar. El primer motivo obviamente es porque estoy saliendo con Yelena, que es de Serbia, y ella justamente lo que comentaba antes, ¿no? Serbia y Montenegro, y siempre me habló maravilla de este lugar. Vi muchas fotos, videos, me contaba cosas y dije, tengo que conocerlo. Otro factor que me influyó mucho es el tema de los precios. Sabemos que acá es mucho más barato que en España, con lo cual, por ejemplo, a mí salir a desayunar me sale casi como ir al supermercado allá. Estaba pensando cómo pasar al otro lado de la playa chiquita esa que se veía, pero me estoy dando cuenta que no es nadando. Yo pensé que era nadando. Hay como un camino acá. Bueno, después de una parada técnica para sacarme la zapatilla y poder pasar, ahí vamos. Me voy a mojar todo y aparte parece que todavía, como no está en temporada, está fría, ¿eh? Hay que pasar rápido. Más que nada tengo miedo de que la cámara se me caiga. Ah, bueno, el puentecito que encontramos acá. Espero que valga la pena, ¿eh? Bueno, acá me voy a quedar porque está lleno de agua y no quiero quedarme sin cámara. A ver, Budva me sorprendió en el sentido de que es como que tuviera todo en uno. Por un lado tiene la parte de bares, de discotecas, que está muy bueno en la parte moderna, donde puedes salir a tomar algo. Pero no solo a la noche es esa parte moderna. En Starigrad, que es la parte antigua, también está lleno de bares, todos iluminados para tomarte un trago, una copa, divertirte con amigos. Está muy lindo. Ahora, si a vos lo que te gusta es tener turismo y hacer turismo muy seguido, Budva te va a quedar muy chiquito, porque está para 1 o 2 días, como mucho 3, si querés empezar a conocer un poquito la costa. Para aquel que le guste más por ahí recorrer y tener información, ir a museos y todo, este no creo que sea el lugar. Creo que todo Montenegro podría hacerlo si te alquilás un auto y vas recorriendo diferentes lugares. Está increíble, ¿eh? Sé que no se me ve bien a mí, pero está la cueva acá, la playita al lado. Termino de grabar y me voy a meter. Está hermoso esto. Pero antes, quiero terminar el video contando algo. ¿Qué me parece Budva? Y para quién creo que es este lugar. Ahora, por ejemplo, que es mayo, que todavía no es junio y no empezó la temporada de verdad, está bastante vacío Budva. Hay gente, pero se puede disfrutar mucho más de lo que es la ciudad. No tan colapsadas las playas ni nada de eso. Para aquellos que son nómadas digitales, yo creo que es ideal. Venir acá, relajarte, si querés salir noches, podés salir a la noche, si querés recorrer un poquito también.
es barato, tenés un montón de lugares para trabajar, incluso están sacando una visa para nómadas digitales que se ve que sale dentro de poco. Como dije antes, para quienes estén viendo mis videos y me estén siguiendo, se viene Kotor, voy a grabar ahí, voy a contar un poco de historia de ahí porque me encanta ese lugar y creo que es dentro de Montenegro lo que más me gustó, la bahía de Kotor con las vistas que hay. Va a ser increíble, así que síganme y la semana que viene seguramente el video ya está colgado.